Mi experiencia con los maestros y cómo sé y llegué a verificar que pues todo lo que dicen es verdad y que todos los mensajes que ellos han dado es conocimiento puro y avanzado. Bueno, yo hace como 11 años tuve mi despertar espiritual que me ocurrió cuando tuve podríamos decir, una proyección astral espontánea. Eso quiere decir que me salí del cuerpo estando yo consciente. Mi espíritu me salía, mi espíritu me salía en forma de espíritu y estando yo 100% consciente. Ese fue mi primera experiencia, se puede decir que fue mi despertar espiritual. Desde ahí se puede decir que desde esa experiencia, como yo no sabía nada de esto, me obsesioné con el conocimiento. Yo me obsesioné mucho porque yo quería saber, para empezar, qué es lo que me había pasado, porque yo no sabía nada de espiritualidad ni nada de estos temas. Entonces, primero quería saber qué es lo que me había pasado y saber si podía volver a repetir esa experiencia. Y una vez que ya, encontré las respuestas, porque yo busqué obviamente en internet, en libros y donde quiera que pudiera encontrar conocimiento, yo buscaba y me gustaba siempre pues verlo, leerlo, estudiarlo y entenderlo. Entonces, una ventaja que se puede decir que tengo yo es que puedo entender otro idioma, como es el inglés. Entonces, puedo entender el español y el inglés. Y en esto de mi obsesión por el conocimiento, aprendí a manejar, se puede decir, o a buscar bien información en todo el internet, a manejar los diferentes tipos de buscadores, y aprendí también a, a utilizar protocolos de vericidad para mis fuentes de información. Bueno, entonces, como digo, desde que me pasó eso, que me salió del cuerpo, me obsesioné con el conocimiento. Y los primeros 3 años, después de ese día que me pasó eso, los primeros 3 años le dediqué de 8 a 12 horas diarias, de lunes a domingo, los 365 días del año. Los primeros 3 años dediqué todo ese tiempo a buscar todo el conocimiento que podía adquirir, de todo tipo, desde, digamos, las escuelas de ocultismo egipcias, hasta la teosofía o incluso pues, teorías de la física cuántica, ¿no? Entonces, eso fue los primeros 3 años. Después de eso sentí que me atoré, sentí como que me sentía como atorado porque ya no encontraba algún tipo de conocimiento más avanzado. Porque cuando uno empieza a buscar y a leer y a ver todo este tipo de conocimientos, entonces la mente se puede decir que se va desarrollando más y puede entender conceptos más complejos y profundos, se puede decir. Entonces, después de esos 3 años me sentí atorado, y cuando yo pensé que ya no iba a poder encontrar nada nuevo que me mantuviera ahí, sí, fue cuando encontré la primera vez que oí uno de los mensajes de los maestros. Y cuando yo oí ese mensaje, a pesar de que yo ya tenía todos esos 3 años, de esas no sé cuántas miles de horas le invertí en esos 3 años, ya podía entender conceptos más profundos, incluso palabras más complejas, ¿verdad? Pero cuando yo oí ese mensaje y lo analicé, porque pues ahora ya analizo cualquier cosa que oigo, cuando lo oí por primera vez y lo analicé, luego supe que era algo diferente y me llamó mucho la atención. Entonces yo me acuerdo que las primeras veces oía yo un mensaje y lo analizaba, hacía párrafo por párrafo, palabra por palabra, y lo que me causó más intriga todavía, y me llamó más la atención, es que después de que yo lo oía una vez, lo volví a repetir para oírlo por segunda vez, y había algo o entendí algo nuevo que no había entendido la primera vez, o que no alcancé a
acá. Entonces puedes ir a identificar en la primera vez que lo oí. Y eso para mí era muy raro porque yo analizaba palabra por palabra, párrafo por párrafo el significado de lo que decían los mensajes de ellos. Entonces ahí fue cuando ya, luego se puede decir que supe que esos mensajes no los hacía, una mente humana no los puede hacer. Y menos así, que cuando lo oyes por segunda o tercera vez entiendes algo diferente. Es muy difícil, yo no conozco a nadie que haya podido hacer eso, ni siquiera los grandes filósofos. Pero bueno, ahí fue cuando fue mi primer contacto. De ahí ya se puede decir que me enganché con ellos, los mensajes, empecé a verlos todos los días. No, hubo como algunos días que me llevaba todo el día un mensaje uno tras otro, porque me impactaba como todos eran diferentes y decían diferentes cosas y era conocimientos, puede decir, avanzado, que nunca nadie más, nunca en otros lados no hay nadie que lo haya expuesto antes. Entonces esa era otra señal que me enganchó mucho. O sea, que me llamó mucho la atención y por eso me quedé ahí. Después ya cuando me puse a investigar el caso de quién era el que los daba, quiénes eran, el caso de la señora Sara, de cómo hizo, o sea, cómo se fue dando el contacto y hasta el día de hoy. Entonces ya ahí fue cuando me quedé, agarré esa fuente de información como una de mis principales. Y ya esa fue una de mis principales fuentes de información. Entonces ya cada vez que yo encontraba algo nuevo, yo la comparaba, ¿verdad? Y las analizaba junto con las otras que yo ya tenía identificadas, que también eran muy buenas y de primer nivel. Entonces no voy a mentir, porque se puede decir que todavía, aunque yo creo que era un 99%, yo estaba seguro de que, o sea, todo lo que dicen es verdad y que ellos existen y todo lo que ellos dicen va a pasar y todo eso. Pero aún como ser humano, pues me quedaba ese 1% quizá de dudas, el cual se fue disipando conforme algunas experiencias que me fueron pasando. Por ejemplo, una de las primeras, me acuerdo que yo tenía 2 trabajos y en la mañana trabajaba en una bodega de muebles. Y me acuerdo que en ese momento me acordé de por ejemplo, yo estuve buscando el significado de lo que son las dimensiones. Y hay muy poca información, o sea, muy poca, o sea, incluso en el internet hay poca información, o muchas veces ni siquiera saben, si tú buscas en inglés o en español, no saben ni definir lo que son las dimensiones. Entonces, cuando ese día en el trabajo, me acuerdo que en la mente, pero sí en la mente, simplemente yo repetía, y me acuerdo que con la mente le dije al maestro, uno de los maestros, le dije: maestro, si eres verdad, o no me acuerdo si dije que eres verdad, pero sí le dije: ayúdame a saber, quiero saber lo que son las dimensiones, así que ayúdame a saber, por favor. Y lo repetí varias veces en la mañana en que estaba en el trabajo. Después salí del trabajo, y cuando salí del trabajo y llegué a mi casa, abro mi teléfono y le pongo en el YouTube qué son las dimensiones. Y lo primero que me apareció fue el mensaje de los maestros explicando qué son las dimensiones. Entonces eso ya llamó todavía más mi atención, pero sino que fue una señal más de que obviamente, ¿verdad?, que esto es verdad y que ellos obviamente existen, y como ellos dicen, pues nos están escuchando cada rato, no, ellos, o sea que es verdad. Entonces digamos que ese 1% que sobraba, que tenía yo todavía de dudas, quizás de ese 1%, esa primera experiencia me quitó un tercio de ese 1%. O sea, que todavía tenía 2/3 de ese 1% que eran dudas. Después me acuerdo que otra de las experiencias que tuve fue que, por ejemplo, cuando una vez que estaba yo muy cansado y que yo pensé que me estaba durmiendo prácticamente en el trabajo en la mañana, y yo pensé que ya no iba, yo pensé que ya no iba a poder, o sea, aguantar ni siquiera terminar el primero, y menos el segundo. Entonces en una de esas me acuerdo que me fui, tenía 15 minutos de descanso, y yo dije: no, pues me voy a dormir esos 15 minutos aunque sea. Me fui a un lugar ahí donde estaba apartado, estaba tranquilo, me acosté
Y cuando cerré los ojos, de repente toda mi mente o sea, la mente, lo que uno ve en lugar de ponerse negro, todo se puso en blanco. Se puso en blanco y me acuerdo que me sentí como en una... sentí como una paz muy, se puede decir, profunda. Y sentí... Yo pienso, o sea, uno puede calcular más o menos con la mente, más o menos qué tiempo lleva uno transcurrido, ¿ah? Como todos tenemos esa habilidad. Entonces, yo claramente que le calculé con la mente que yo me sentía que había descansado casi como un día y medio. Así, pero o sea, un día y medio, así hasta yo me acuerdo que cuando de repente dije, oh, ya, o sea, cuando dije, oh, ya descansé como un día y medio. Cuando yo dije, un día y medio así con la mente, de repente me levanté así, pero se puede decir como asustado, porque yo dije, no, entonces dije, o sea, yo pensé, dije, ¿a poco ya dormí un día y medio? Si nomás tenía 15 minutos. Y cuando me paro ya, despierto, y veo mi reloj, apenas habían pasado 10 minutos, pero yo tenía las energías como si hubiera descansado un día y medio. Yo no sentía nada de sueño ni nada de cansancio. Entonces esa vez también me intrigó mucho. Y otra vez volví a pedirle a los maestros que me dijeran qué había pasado, porque quería saber, pero no entendía. Y también vuelvo a abrir, pues se puede decir, el YouTube en mi DC y le pongo ahí, o sea, le pongo ahí sueño profundo o algo así, le escribí y me sale la respuesta, que es lo que había pasado. Ya era otra, entonces ya nomás me quedaba, ya nomás de esos 2/3 del 1% que me quedaban de dudas, ya nomás quedaba el 1/3 de ese 1% de duda. Porque pues la mente, la verdad no vamos a mentir, la mente del ser humano es así por la forma en la que vivimos en este mundo tan material, ¿verdad? Entonces, esa fue otra experiencia, ya nomás la última, la otra experiencia que tuve, que fue cuando de plano ya dije no, esto ya es, o sea, ya no puedo ni siquiera dudar, o sea, me daría vergüenza si dudo. Me acuerdo que una vez estaba escuchando una de las meditaciones de los maestros. Estaba en la casa de mi prima y estaba pues prácticamente yo solo y eran como las 6 de la tarde. Y estaba escuchando la meditación, y en la meditación decía, por ejemplo, el maestro, no, pues que los que logren pasar, los que estén listos y logren subir a las naves, que les vamos a, si les falta algo, dice que si no tienen pelo, o que les vamos a poner pelo, decía, y que si les faltan un brazo, pues le vamos a poner un brazo. Y yo me acuerdo que cuando él estaba diciendo eso, yo me acuerdo que yo con mi mente dije, como un diente lo tenía como picado. Y yo dije, no, yo con la mente dije, no, pues con que me pongan ese diente. Y luego cuando yo terminé o sea, de decir eso con mi mente, de pensarlo, el maestro que dice, no, pues los que necesiten un diente también les vamos a poner un diente. Y así luego, entonces fue otra, se puede decir, no sé si llamarlo una sincronización, o simplemente el maestro me contestó en ese momento. Y me sorprendió ahí también, no solo eso, sino que terminando esa meditación, me acuerdo que en esa meditación el maestro decía, no, decía, y pídanos con la mente si nos quieren ver y nos vamos a dejar ver. Y cuando acabó la meditación, y yo dije, como había pasado, como esto de lo del diente me pasó en esa meditación, dije, y yo con la mente dije, a ver maestro, quiero, o sea, con la mente yo dije, no, pues quiero ver una nave. Y yo dije, ¿a poco sí? Y en eso me salí de la casa al patio de atrás, y cuando volteo hacia arriba vi una nave, se puede decir, de esas que son en forma de cigarro, negras, como con 4 ventanas. Ya no me acuerdo, creo que tenían como 4 ventanas, eran como doradas. La vi por 2 segundos, como a unos 100 metros, o sea, arriba de mí, bien clarito. 2 segundos me dejó verla y se fue. Y ya fue cuando dije, ya eso le eliminó cualquier duda que yo hubiera tenido, y ya no me dejó, o sea, yo después de haber visto eso, dije, o sea, ya no puedo yo ni siquiera justificar, siquiera el decir que todavía tengo alguna pequeña duda, ya no. Desde ese momento ya fue cuando yo dije, pues desde ese momento fue cuando los mensajes y el conocimiento que el maestro da en sus mensajes lo tomé como mi primera fuente de información. Aunque a veces y no solo eso, sino que con el tiempo
fue encontrando fuentes de información, incluso algunos documentos clasificados de la CIA de Estados Unidos, donde las cosas que decían confirmaban cosas que el maestro daba en sus mensajes. O sea, si el maestro decía, por ejemplo, que hablaba de los agujeros negros, que no son, que en el centro de la galaxia no es un agujero negro, sino que es un portal dimensional, interdimensional. Ese mensaje, eso el maestro lo dijo en ese mensaje antes del año, creo que como el 2006 fue eso. Y entonces, como yo también me gusta investigar y aprender lo de la física cuántica y esas teorías, apenas en el 2014, aquí en Estados Unidos, apenas los científicos estaban empezando a pensar, y algunos ya estaban empezando a decir que era muy posible que en lugar de que en el centro de nuestra galaxia fuera un agujero negro, que muy posiblemente era un portal interdimensional, o sea, un portal hacia otra dimensión. El maestro ya lo había dado en el 2006 y los científicos a nivel mundial apenas lo estaban empezando a descubrir en el 2014. Y así muchas cosas me fueron confirmando todo el conocimiento que da el maestro, y por eso yo puedo decir, después de haber invertido casi desde ese día que tuve mi primera experiencia de que me salía el cuerpo, le he invertido yo creo que casi unas 15,000 horas a adquirir todo tipo de conocimientos, información, y ya después fui aprendiendo a discernir, y después ya todo conocimiento sé, yo creo que casi todo. Y entonces puedo decir que realmente el conocimiento que está en los mensajes de los maestros es conocimiento avanzado, muy avanzado, que yo creo que nadie más en el mundo tiene. Incluso los que se dicen que son verdaderos contactados, o algunos que han sido verdaderos contactados, que son muy pocos, y que incluso han quizá compartido sus conocimientos con algunos, podríamos decir, expertos de la física cuántica, para tratar de encontrar, digamos, cómo crear un agujero un wormhole, un agujero en el tiempo. Ni siquiera ellos tienen ese tipo de conocimiento tan avanzado. Aunque sí hay uno, el que si se ponen a investigar lo que dice también un contactado, que yo también sí creo que es un contactado, que se llama Pablo Hauser. También lo que dice es igual a lo que dice el maestro. Y ya son dos, es el mismo conocimiento. Con él es un poco más, se puede decir, más específico y científico, porque pues el señor se graduó, creo que tiene 2 maestrías, una aerodinámica o algo así. O sea que ya es una mente más avanzada y entiende conceptos mucho más científicos y complejos, ¿verdad? Pero es exactamente la misma información. También, no nomás eso, sino que aquí en Estados Unidos hubo un que le dicen el psíquico más grande que ha existido, que se llamaba Edgar Cayce, y él entraba en trance y se salía del cuerpo y se iba a los archivos, algo que le dicen, que le conocen como los Akashic Records, los archivos akáshicos, y podía leer mucha información, veía el pasado de las culturas de nuestro planeta, y no solamente eso, sino que a veces podía ver el futuro, y él, estando en trance, podía decir lo que estaba viendo, y había alguien que anotaba todo lo que él iba diciendo. Y lo que él describe, de acuerdo, o sea, lo que él describe cuando él trató de ver al futuro qué es lo que iba a pasar en esto del cambio dimensional, es muy parecido a lo que dice el maestro que va a pasar. Incluso, o sea, lo que dice el maestro es muchísimo más específico, nunca vas a encontrar nada más específico que lo que dice el maestro, que es lo que va a pasar en el cambio dimensional. Pero lo que dijo Edgar Cayce, que es reconocido como se puede decir el psíquico más grande de todos los tiempos, es un poquito parecido, porque no tiene mucha información, pero sí es parecido a lo que dice el maestro. O sea que el maestro todavía lo cuenta todavía más específico. No nada más eso, también hay algunos, se puede decir, algunos algunos ex generales del NATO, que es de la alianza de los países de Europa, que él tuvo acceso a algunos informes, según él, ultra secretos, que ni siquiera eran top secret, eran ultra secretos, era un nivel más arriba, donde se hizo en 10 años, el NATO hizo una investigación de 10 años para tratar de identificar a los
seres extraterrestres que estaban o que se movían en nuestro, o sea, aquí en nuestro planeta, y los identificaron como a tres. Unos los identificaron, por ejemplo, extraterrestres de otros sistemas solares, pero de tercera dimensión, o sea, que que son todavía de materia física como nosotros, pero son de otros sistemas solares y obviamente con tecnología pero de nuestra misma galaxia. Eso era un tipo. El otro tipo lo identificaron como seres extraterrestres, ¿verdad? Pero según era un nivel todavía más avanzado, porque estos seres extraterrestres ya se decía que venían incluso de algún, se podría decir que venían, se podría suponer que venían de otra galaxia, porque su tecnología era todavía más avanzada, ¿verdad? Y que podían, se puede decir, como les dicen, eran les llamaban trascendentales o aliens, transcendental aliens, como aliens trascendentales, algo así. Era el segundo tipo. Y el tercer tipo, y a los que le colocaban hasta arriba, eran a los que decían que eran, ellos en el informe, el ex general ese decía que ellos a los de hasta arriba los clasificaban como como extraterrestres divinos. ¿Y por qué les decían divinos o seres? Decía que porque eso los clasifican, era el tipo de extraterrestre más avanzado de todos y que eran más espirituales que digamos que tecnología. Y pues obviamente eso describe a los maestros, que ellos avanzaron muchísimo más en su espiritualidad, que porque no necesitaron el uso de la tecnología. Si aprendiendo y desarrollando la espiritualidad uno puede viajar a todas partes del universo con la mente. Entonces son muchas, esas son solo algunas de las cosas que fueron confirmando todo lo que ellos dicen y que explican y que dan el conocimiento. Entonces y bueno, y eso que lo traté de resumir, ¿eh? Pero hay muchas cosas más que me confirman y que pues ellos son lo que dicen ser, y que va a pasar lo que ellos dicen que va a pasar. Y si pueden encontrar a alguien más que tenga más de 15,000 horas dedicadas a esto y al análisis y al estudio de todo tipo de información y en dos idiomas, en inglés y en español, entonces ahí me dicen. Pero de acuerdo a todo lo que yo he alcanzado a investigar, todo esto ya lleva casi como 12 años desde que empecé. Entonces pues yo creo que puedo decir que tengo el currículum o las horas suficientes para decir que sé más que la mayoría de los demás. Y bueno, esta es mi pequeña experiencia con los maestros, así que, como se dice, aquellos que quieran realmente saber qué es lo que va a pasar, ahí está, los mensajes de los maestros. No hay conocimiento más avanzado en este planeta que el que está en sus mensajes. Es cuestión de oírlos muchas veces hasta entenderlos bien. Bueno, eso es todo por mí y gracias.